Muy buenos días, estamos aquí en una clase de técnica de estudio y ahora nos vamos a detener con el tema del subrayado. Ustedes notarán que el subrayado es importante, no se puede estudiar si no tenemos una serie de palabras claves y para poder tener serie de palabras claves es importante el subrayado, ya que nos permite especialmente poder codificar información y no extendernos en un contenido y donde nos cuesta muchísimo, ¿sí? Porque no tenemos palabras claves y no tenemos ningún tipo de notas al margen, que es importante también. El subrayado, ¿qué es lo que básicamente nos comentan los libros del tema de este proceso de estudio? El subrayado es muy importante. Porque primeramente lo que hace es resaltar las ideas principales del texto. Eso es elemental. Para poder estudiar y después captar la información, necesitamos tener ideas de palabras claves y ideas principales. No podemos cometer el error de leer y estudiar sin tener un subrayado. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es resalta especialmente, nos llama la atención, nos hace concentrar más en esos aspectos que son importantes. Número 2, subrayar. Al subrayar todo el texto, ¿qué pasa si nosotros subrayamos todo el texto? Hago todo subrayado con flúor y marco todo el texto. Bueno, ¿qué hace la mente? Básicamente nos induce a tener especialmente una memoria lineal, ¿sí? Una memoria literal, mecánica, lo que ustedes quieran. Es decir, memorizamos todo de manera continua y no es la idea del subrayado, es un grave error que hace que cuando nosotros tenemos todo un texto subrayado que se ha visto, y lo he visto en las aulas, ya sea en las escuelas, no distinguen con respecto a las ideas principales o las ideas secundarias, porque tiene todo subrayado y no sirve eso, no tiene ningún sentido, es como leer pero sin tener esto de mantenerlo todo subrayado, ¿no? Entonces, no se tiene que subrayar todo el texto. Si tenemos un párrafo, tampoco se debería. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos tomar en cuenta es que nuestra mente capte la información, pero en cuanto a ideas principales. Otra cosa importante, se debería previamente, antes de subrayar o después de hacer una lectura. O sea, leemos en primer lugar una lectura, habíamos mencionado en otros videos anteriores, exploratoria. Una vez cuando yo ya tengo una idea, yo no puedo subrayar de lleno en la primera lectura, a menos que la persona tenga mucho conocimiento en base a la temática, en base al tema o el contenido o al libro. Pero lo que primero se tiene que hacer es una lectura comprensiva, es decir, una lectura exploratoria, una segunda lectura que habíamos visto en cuanto a las preguntas. Entonces, para poder responder esas preguntas, yo ya básicamente voy subrayando las ideas de acuerdo según las preguntas que voy realizando. Entonces, la primera lectura comprensiva es importante, ¿sí? Una primera y una segunda, ¿sí? En este caso yo puse aquí una primera lectura, por lo menos. Sí, captar la información de manera global de qué me está hablando ese contenido, de qué me está hablando ese texto. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de párrafo a párrafo. Una vez hecho esto, ya tenemos una serie de ideas de unidad de pensamiento. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que se hace, profesor? Lo que se hace con el subrayado, con el texto. Se hacen las palabras, se subrayan palabras claves. Se subrayan las palabras claves. Habíamos visto cómo era la selección de palabras claves. Bueno, lo que se hace es justamente seleccionar las palabras que o se puede repetir palabras, y eso el autor está diciendo que eso es lo importante. Puedes encontrarse las ideas principales o las palabras claves en una
unidad del principio del párrafo en el centro como idea secundaria o puede concluir la parte final. Entonces, esas son palabras clave, ¿sí? No se puede subrayar frases completas o frases enteras. A tener en cuenta eso lo que mencionábamos anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá vemos los resultados de las elecciones en Italia han estado muy reñidos. Es un texto, ¿sí? Y lo que yo decía justamente anteriormente de todo lo demás, en vez de resaltar todo lo en forma así, todo continuo, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente tomamos en cuenta palabras claves. ¿Qué le está hablando? Habla de los resultados. ¿En dónde? En Italia. ¿Y qué es lo que hace? Previamente, elecciones en Italia, ¿sí? A donde nos lleva a un estado reñido, ¿sí? Reñidos o así podríamos decir. Es decir, acá vemos una breve descripción de cómo se resalta palabras claves, porque observen ustedes si yo coloco, ¿qué es lo que voy a seleccionar acá? Las preposiciones, los adverbios, los artículos, no, eso no tiene ningún sentido. Por lo general se subraya sustantivos, ¿sí? Que son palabras que está comentando. Los verbos, las acciones también son importantes. Entonces, en algunos casos los verbos también, pero está hablando especialmente de elecciones, ¿sí? Pero de esas elecciones, el resultado y conclusión dice que han estado muy reñidos. Entonces, estas son 4 palabras clave. ¿Qué tipo de empleo de colores que se puede utilizar? Bueno, algunos de eso queda a criterio de cada uno. Yo utilizo verde, azul, rojo, algunas son las ideas principales. El rojo, la idea principal, el verde, idea secundaria, y el azul, por ejemplo, algunos datos que no son tan relevantes, pero por ahí lleva una fecha o lleva, por ejemplo, algún detalle, ¿no? Es un dato, una información que está en un apartado, es una imagen y de repente hace alusión. Los trazos del subrayado puede ser de manera lineal o de manera en curva, ¿sí? Como por ejemplo así, puede hacerse de otra forma, de así como lineal. Entonces ustedes lo pueden manejar bien. Cuanto la mente no capta tanto cuando es muy lineal. Cuando no es lineal, ¿por qué? Porque la mente es como tiene ramificaciones, ¿sí? Tiene dendritas, esas dendritas hacen que sean más onduladas, ¿sí? Es decir, las imágenes quiere que cada información que tenga más ondulada, ¿sí? Y no ser tan estructurada, porque cuando sos tan estructurado la mente se cansa y es vaga, ¿sí? Así que hemos visto en esta parte, en este apartado, la parte de subrayados. Ahora vamos a ir a una serie de ejemplos, qué es lo que se subraya en los textos, texto de salud, texto de economía, texto de historia, lo que ustedes quieran. Pero vamos a hacer una serie de ejemplos. Nos vemos para la próxima clase.